Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas, bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. La entrada imaginaria que habéis comprado para entrar a este programa os da derecho a muchas cosas. Os da derecho, por ejemplo, a recordar con nosotros a uno de los grandes del cine de terror, Vincent Price. Os da derecho a reíros con Bourbon con un clásico de la comedia, Arsénico por compasión, a escuchar al director Dani de la Torre hablando del cine de su vida o a recorrer de forma documentada la vida amorosa de Charles Chaplin. Os da derecho también a oír unas cuantas píldoras de música de cine, a jugar a nuestro juego de las películas o a ver la película de la programación de TCM por la que apostamos esta semana. En fin, el tiempo es vuestro, que no nuestro, y no podemos malgastarlo, así que empezamos ya. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. El martes que viene, día 23, TCM emite Brokeback Mountain en terreno vedado, la película de Ang Lee estrenada en 2005. Es nuestra apuesta de esta semana. Brokeback Mountain es una historia de amor imposible, pero cuando se estrenó no se hablaba tanto del amor como de quiénes eran los enamorados. No puedo faltar cuando nazcan los terneros. Si se me muere alguno, me quedo sin trabajo. Los protagonistas de Brokeback Mountain son dos vaqueros. El asunto dio para titulares supuestamente ingeniosos, como los que decían que se inauguraba un nuevo género, el de las películas de cowgays. Sé lo que significa. Jack Twist, Jack el Guarro. Era evidente que la película rompía convenciones, aunque quizá, para no dar una imagen distorsionada, no está de más aclarar que los dos vaqueros no son vaqueros de la época de los indios y el séptimo de caballería, sino cowboys de los años 60 y 70 del siglo XX. Y sí, al principio sorprende que esos dos tipos duros se puedan enamorar, pero no pasa mucho tiempo de película antes de que el espectador se deje arrastrar por lo que de verdad importa, la historia de amor. Ang Lee. Cuando se trata de amor, creo que no existe ninguna diferencia entre el modo en el que yo quiero a mi mujer, por ejemplo, y el modo de quererse dos hombres. Creo que el sentimiento es el mismo. Que el amor sea homosexual en ese determinado ambiente y en esa sociedad hace que sea un amor más difícil y por lo tanto también más romántico. Brokeback Mountain es el nombre de unas montañas de Wyoming. Dos jóvenes son contratados para pastorear en ellas un rebaño de ovejas durante varios meses, y allí, en mitad de la naturaleza y en soledad, nace una pasión amorosa y sexual entre ellos. Sin embargo, cuando termina su contrato, cada uno se va por su lado. ¿Repites el año que viene? Puede que no. Como te dije, me caso en noviembre, así que me buscaré algo en un rancho, supongo. ¿Y tú? Puede que vaya con mi padre y le eche una mano en invierno. Pues ya nos veremos. A los dos les veremos casarse, tener una familia, envejecer, pero para ambos Brokeback Mountain es el recuerdo de una felicidad que nunca más vuelven a sentir. La película cuenta la relación de estos dos vaqueros a lo largo de 2 décadas en las que mantienen encuentros furtivos en paisajes que les acercan a lo que vivieron aquella primera vez. Brokeback nos dejó marcados, ¿verdad? La película está basada en un relato de la escritora Annie Proulx. El guión vagó de despacho en despacho durante 7 años hasta que el director taiwanés afincado en los Estados Unidos, Ang Lee, se hizo cargo del proyecto. Si tuviésemos un pequeño rancho por ahí con unas cuantas vacas, sería una buena vida. El padre de Lorin me daría una pasta por desaparecer. Bueno, casi me lo vino a decir. No va a ser así. Tú tienes a tu mujer y al bebé en Texas y
Yo tengo mi vida en Riverton. ¿Ah, sí? Estar con Alma es vida. Los protagonistas eran por entonces dos de los actores más prometedores del cine del momento, el hoy consagrado Jake Gyllenhaal y el malogrado Heath Ledger, que moriría tan solo 2 años después del estreno de Brokeback Mountain. Esto es lo que decía el actor sobre su papel. Para mí fue muy simple decidirme por esta película. Leí el guión y encontré en él una historia de amor bellísima, una magnífica representación del amor. Los personajes son complejos y como actor nunca antes había tenido la oportunidad de investigar de esta forma el amor. Por cierto, que cine y realidad se cruzaron durante el rodaje. En el set, Ledger conoció a Michelle Williams, la actriz que interpreta a su mujer y con la que se casaría en la vida real poco más tarde. ¿Sigues siendo de pesca con Jack Twist? No mucho. Siempre me preguntaba cómo es que nunca traías truchas a casa. Decías que cogías un montón y sabes que a las niñas y a mí nos encanta el pescado. Así que una noche abrí tu caja de pesca antes de uno de tus viajecitos. Seguía con la etiqueta después de 5 años. La película llegó a la ceremonia de los Oscars de 2006 como la favorita del año, con 8 nominaciones, incluida la de Mejor Película, que casi todas las quinielas daban como cosa hecha. Sin embargo, aquel año hubo sorpresa. Y el Oscar es para Crash. La estatuilla al mejor film se la llevó la película Crash y el equipo de Brokeback se tuvo que conformar con los Oscar al mejor guión, a la mejor banda sonora y al mejor director para Ang Lee. Yo estaba tras el escenario y me llevé una sorpresa, francamente, pero le doy la enhorabuena al equipo de Crash. Ganar debe ser algo muy feliz. Si no la visteis en su día o os apetece revisarla, el martes que viene la emite TCM, una historia de amor poco convencional en el lugar y en la época más inadecuada, y por eso mismo profundamente conmovedora. El caso es que si nos vemos mucho y volvemos a engancharnos en un mal sitio, en un mal momento, nos matan. Y además de nuestra apuesta semanal de la programación de TCM, en este caso Brokeback Mountain, cada semana nos detenemos en otras cuantas películas que también emite el canal los próximos días. Son los títulos de nuestro juego de las películas. Por favor, ¿qué encontrasteis ahí abajo? No sé cómo denominarlo. Resulta increíble, pero tenía apariencia de ser humano. Desde luego les aseguro que si no fue una alucinación, será el mayor descubrimiento que se haya hecho hasta la fecha. Espero tener aquí la prueba de ello. Buscar un nombre que resulte original y se recuerde fácilmente. Si quiere, lo buscamos juntas. ¿Y si la llamáramos Belle de Jour? ¿Belle de Jour? ¿Como solo vendrá de día? Bueno, si le parece. El fiscal general me comentó que deseaba una ceremonia más modesta. He cambiado de idea. Haremos el cortejo y yo iré andando hasta la catedral con el féretro. Al presidente Johnson le encantaría satisfacer todos sus deseos, pero yo tengo que ocuparme de su seguridad. El país no soportaría otro golpe así. Si pasara algo, supongo que ya sabrá que mañana esperamos a cerca de 100 jefes de Estado. 103. Doña Clara, esta es una oferta muy generosa.
De hecho, le aseguro que está por encima del valor de mercado para este tipo de construcción. Pero hemos confeccionado esta oferta especialmente para usted. Hay que tomar una decisión. Entonces la voy a tomar, don Geraldo. Mi piso ahora no está en venta y no lo voy a vender. ¿Comprende? Les agradezco la visita, pero hasta luego. Eu hoje acordei pensando num sonho que eu tive à noite. Sentei-me na cama para pensar no sonho que eu tive, no sonho que eu tive, no sonho que eu tive. Fiquei tanto tempo pensando em tudo que estive sonhando, que por um momento pensei ser verdade. O sonho que eu tive, o sonho que eu tive. Bueno, y ahora vengo yo y os doy las respuestas para que comprobéis cuántas habéis acertado. Empezábamos con el clásico de terror de serie B, La mujer y el monstruo, de la que ya nos habló Jack Burgon la temporada pasada en su sección. La música de esta película, La mujer y el monstruo, era obra de Henry Mancini, en una de las primeras bandas sonoras que compuso para el cine. La segunda era fácil, ya que el título se decía en el diálogo. Belle de Jour, Bella de Día, la película de Luis Buñuel con Catherine Deneuve de protagonista. En cambio, las dos películas siguientes eran títulos recientes, del año 2016 las dos. En primer lugar, Natalie Portman nos hablaba desde la piel de Jackie Kennedy en Jackie, la película sobre el magnicidio del presidente norteamericano que dirigió Pablo Larraín, con música de Mica Levi. Y en el último diálogo escuchábamos a Sonia Braga negarse a vender su piso en Doña Clara, la película brasileña en cuya banda sonora estaba esta canción de Roberto Carlos de los años 70, El jardín del vecino. TFM, el cine que ya tenías que haber visto. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Boris Karloff, Bela Lugosi, Christopher Lee, Lon Chaney. Esta lista de grandes estrellas del terror clásico sin duda se nos queda coja si no sumamos al menos un nombre más, el de Vincent Price, uno de los villanos favoritos del cine, sobre todo de la llamada Serie B. El próximo jueves, día 25, se cumplen 25 años de su muerte, un aniversario que nos invita a recordar su carrera y su figura. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Tenía una voz profunda y cavernosa, llena de matices. No es extraño, por tanto, que hiciera de narrador en muchas películas, que interpretara a Simón Templar el Santo en la radio durante años, o que el rey del pop recurriera a él para su disco más famoso. Hi, this is Michael Jackson. And this is Vincent Price inviting you to The Thriller. Y lo cierto es que la voz y la risa de Vincent Price provocaban más escalofríos que todos los zombies que veíamos salir de las tumbas en el videoclip de Thriller. A esa voz profunda había que sumarle una mirada turbadora, un corpachón de más de 1,90 m y una habilidad incomparable para arquear la ceja maliciosamente, lo que le convertía en el villano ideal. Ya estoy resignado a serlo. Digamos que soy sospechoso por naturaleza porque no soy un hombre convencional. Vincent Price fue el rostro más representativo del horror sin máscara, un malvado elegante y educado que dotaba a todos sus personajes de una fina ironía propia de un gentleman. Mientras tanto, preciosa, ¿podrías quitarme esta mancha? Pase que tenga manchas en mi carácter, pero no en mis trajes. Vincent Price empezó trabajando en el teatro en los años 30 y fue miembro del Mercury Theatre de Orson Welles. ¿Cuál es el señor Wells? Los oficios de Fausto, el tipo no violento con barbas y peluca. Su carrera en el cine no estuvo vinculada al género de terror en sus primeros años, sino que hacía papeles de todo tipo. Aquí le tenemos, por ejemplo, como jefe de la guardia de la reina Isabel en la vida privada de Elizabeth y Essex. Majestad. Bien. Lord Essex ha entrado en palacio y viene hacia aquí. He ordenado a la guardia que bloquee la escalera. ¿Habéis dado órdenes contra mi deseo? Tuve que hacerlo. Solo espera una señal de voz para... Nunca la daré. ¿Protegéis vuestro pellejo o el mío? Haciendo de Cardenal Richelieu en Los Tres Mosqueteros. Reforzad la guardia en todos los caminos y cerrad las puertas de París hasta que el cadáver de D'Artagnan sea depositado aquí en mi propio palacio o su persona encerrada en la Bastilla.
Simón, señor. O sufriendo por el amor de Gene Tierney en 3 películas: Laura, El castillo de Dragonwyck y Que el cielo la juzgue. No esperaba que vinieras aquí en medio de tu campaña política. ¿Cuándo pensáis casaros? Lo antes posible. ¿Tendrías inconveniente en aplazarlo hasta después del otoño? ¿Tanto te preocupan las elecciones? No sería muy bueno para mí que apareciera la noticia de que he sido abandonado como un zapato viejo. Lo más cerca del terror que estuvo en estos primeros años de carrera fue la película La Torre de Londres, una producción de corte histórico en la que salía Boris Karloff haciendo de verdugo de la torre. Pero en ella el papel de Price, más que de villano, era de víctima. Edward, ¿viste a Richard? Ha intentado matarme. No. Casi me destroza la cabeza. Él no pretendía matarte. Si lo hubiera querido, no habría fallado. Sin embargo, en 1953 protagonizó una película que iba a cambiar su carrera. Pasen, 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 señoras y caballeros. Visiten nuestro museo. Vean la cámara de horrores. Vincent Price. Sí, yo había hecho unas 75 películas hasta entonces, pero ninguna de ellas era de terror. Eran todas comedias o de otros géneros. Los crímenes del Museo de Cera fue realmente la primera película de terror que hice. Tuvo mucho éxito. El éxito de Los crímenes del Museo de Cera lanzó a Vincent Price como estrella del cine de terror. Ahora voy a darle al público lo que le gusta. Emociones, truculencia, horrores. Así todo el mundo cuando salga de aquí irá a contarle a sus amigos lo maravilloso que es morirse de miedo. A partir de entonces se convirtió en uno de los actores más solicitados del género. Le vimos, por ejemplo, en La Mosca o en varias películas de William Castle, como La Mansión de los Horrores. Me llamo Frederick Loren. Y he alquilado la casa encantada esta noche para que mi esposa dé una fiesta. Habrá comida, bebida y fantasmas. Y tal vez incluso asesinatos. Siempre con ese aire elegante a la par que maligno. No obstante, Vincent Price seguía trabajando en películas de otros géneros. Se utilizan viejas en la tarea de engrase para que se deslicen los bloques. Si alguna muere, nada se pierde. ¿Tú qué eres, un maestro de obras o un matarife? Si tuviéramos que suspender el trabajo cada vez que se cae una vieja, nunca se terminaría la ciudad. En Los 10 Mandamientos, por ejemplo, interpretaba al maestro de obras. Pero a finales de los años 50 entró en contacto con otro personaje que habría de ser también clave en su carrera: Roger Corman. El rey de la serie B le convirtió en protagonista de una serie de adaptaciones cinematográficas de relatos de Edgar Allan Poe. Corman tenía un gran talento como director. Tomaba la historia, que en su mayoría eran relatos cortos, y de ella creaba una película. Pero no era un trabajo fácil porque había que hacer un film de 90 minutos de un relato que solo daba para unos 20 minutos, de ahí su talento. Creaba una serie de ambientes y situaciones especiales al principio y al final de cada película, originales suyos, y dejaba la novela completa de Poe en el medio de la película. Estas adaptaciones de Poe al cine se convirtieron en clásicos. Títulos como La caída de la casa Hasser. Esta casa tiene siglos de antigüedad. La trajeron aquí desde Inglaterra y con ella el diablo incrustado en sus piedras. La historia de los Hasser es una historia de degradaciones salvajes. La máscara de la muerte roja. Me gustaría ver tu rostro. Solo lo verás en el instante de tu propia muerte. Yo no soy más que uno de sus mensajeros. O El péndulo de la muerte. Estás a punto de entrar en el infierno, Bartolomé. ¡En el infierno! ¡El pozo! Y el péndulo. ¡Catherine! ¡Ayúdame, Catherine! Su reinado en el género continuó a principios de los años 70 con otras cintas como Mansión Sangrienta o las películas del que acabaría siendo su último gran personaje, el abominable Dr. Phibes. Me dijeron después de mi accidente que no volvería nunca a hablar. Los médicos, por supuesto, se equivocaron. Yo utilicé mis conocimientos de música y acústica para recrear mi voz. No es necesario que me recuerde usted su ingenio, Dr. Phibes. Los científicos malvados siempre fueron una de sus grandes especialidades. Fuera del cine, Vincent Price fue también un hombre muy polifacético. Olvidé decirle que también leo salmos, cocino, trago sables, zurzo mis calcetines y nunca como cebolla. ¿Qué más puede desear de un hombre? Había estudiado Bellas Artes en Yale y poseía una gran colección privada de arte que hoy en día se puede ver en Los Ángeles en el museo que lleva su nombre. Tuvo también su propia galería y en los años 60 firmaba una columna sobre arte en varios periódicos. Pero hay más. ¿Qué tal los almuerzos? Fantásticos almuerzos. Un día, otro día, otro día. Los almuerzos suculentos con él estaban asegurados, ya que era un gran cocinero. Escribió varios libros de cocina y participaba en un programa de televisión como gastrónomo.
Durante los años 80 presentó una serie de terror en la televisión, pero ya para entonces padecía enfisema pulmonar y no podía trabajar demasiado. En 1987 participó en la película Las ballenas de agosto, junto a dos actrices míticas, Lillian Gish y Bette Davis. ¿Cree que se puede vivir demasiado? Nunca se vive demasiado. ¿Incluso si uno sobrevive a su época? Cada uno tiene su tiempo, incluso hasta el final. El tiempo de Vincent Price se estaba agotando. Su último papel en el cine se lo dio uno de sus mayores admiradores, Tim Burton. Vincent Malloy tiene 7 años, es bueno, obediente y muy educado, pero él quiere ser como Vincent Price, su ídolo soñado. Cuando viene su tía, Vincent parece un cielo, pero se imagina sumergiéndola en cera hirviendo para su museo. Tim Burton había debutado en el cine en 1982 con este cortometraje dedicado a Vincent Price, en el que el actor hacía también de narrador. Por eso, en cuanto pudo, le dio un papel en uno de sus mejores largometrajes, Eduardo Manos Tijeras. Price interpretaba al creador del extraño ser al que daba vida Johnny Depp. Ya sé que todavía es pronto para celebrar la Navidad, Edward, pero tengo un regalo para ti. Su papel iba a ser más largo, pero el enfisema que padecía, sumado a la enfermedad de Parkinson, solo le permitió rodar unas cuantas escenas. El 25 de octubre de 1993, a la edad de 82 años, fallecía uno de los grandes del terror cinematográfico de todos los tiempos. Hay una fuerza en nosotros sobre la que se ha investigado muy poco, la del miedo. ¿Habla del escalofrío que sentimos en la espalda cuando nos asustamos? Exacto. El miedo y, en su caso, también el humor. Vincent Price era un gran bromista. Solía acudir a las proyecciones de sus películas vestido como sus personajes y en los últimos años de su vida firmaba autógrafos con el nombre de la actriz Dolores del Río. Cuando le preguntaban que por qué lo hacía, contestaba muy seriamente que le había prometido a la actriz en su lecho de muerte mantener su nombre vivo. Las cenizas de Vincent Price fueron esparcidas en el Pacífico, pero el gran villano del terror se reservó una última y pequeña broma. Por voluntad expresa, sus restos se incineraron junto a su sombrero de jardinería favorito. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hace un par de años se estrenó El desconocido, ese thriller sobre un directivo de una sucursal bancaria que una mañana, al llevar a sus hijos al colegio, descubre que tiene una bomba en los bajos de su vehículo. El pasado fin de semana llegó a los cines su segunda película, La sombra de la ley, ambientada en los años 20 del siglo pasado en Barcelona. Es el director gallego Dani de la Torre, que esta semana nos habla de su cine y de los referentes cinematográficos que ha manejado en este, su segundo film. Me gusta el divertimento, me gusta la aventura, me gusta el cine de acción. ¿Por qué te llamas ese tío? No he hecho nada. ¿Por qué tiene nuestra foto, papá? ¿Qué le has hecho? Yo no he hecho nada, Sara. Tranquiliza a tu hija, Carlos. Yo no he hecho nada, Sara. Pero tú nunca haces nada, ¿verdad? No he hecho nada, Sara, me está ¿Me crees chantajeando. que soy tonta o qué? ¿Qué coño está pasando? Pero que tenga algo, ¿no? Es decir, que no sean buenos y malos peleando sin más, ¿no? Quiero mi dinero. ¿De qué dinero me habla? 67.547 euros en metálico y 420.000 por transferencia inmediata a la cuenta que tienes ahí en el salpicadero. Y no intentes hablar con los informáticos del banco para falsear los datos del traspaso. ¿Entendido? Eso es imposible. Sí, es posible. A ver, aunque yo quisiera, es imposible. Yo creo que esta película tiene muchos componentes. De hecho, hay muchísimos personajes, hay muchísimas tramas. Cada personaje reivindica su lugar, su sitio. Y yo creo que también nos refleja un poco lo complejos que somos como sociedad ahora mismo, ¿no? Voy a volver a la ciudad. Sara, la policía te está buscando. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Tenemos que seguir luchando. Eres igual que tu madre. Igual de valiente e igual de cabezota. Claro que volveremos a Barcelona, pero cuando las cosas se calmen. Si ponemos un espejo en esa época, pues nos podemos ver en muchos lugares, ¿no? Yo creo que todavía arrastramos muchos problemas que nacieron en esa época y que se fundieron a negro en el 36 y que de alguna manera están sin solucionar. Mi referencia principal surge en Eras una vez en América. Cuando planteo la película, y empiezo a documentarme, empiezo a ver cómo era esa Barcelona y lo que se pedía. Empiezo a ver que la Barcelona de esa época, como Madrid o como el País Vasco,
era un lugar de referencia para la emigración española. Es decir, muchísimos emigrantes de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, de Asturias, se iban a buscar un mundo mejor a Barcelona. ¿Puedo preguntarle, señor Bouvila, cuál es el motivo de su estancia en Barcelona? Busco trabajo. Muy bien. Aquí se encontrará como un rey. Se iba a buscar un sueño, a buscar de alguna manera el prosperar, la prosperidad, ¿no? que hemos visto en miles de películas americanas, ¿no? Pues eso me atraía mucho, contar nuestra era una vez en América, ¿no? Aquí, ¿no? Y ese lugar era Barcelona. Estamos en la época de los grandes inventos, la electricidad, la telefonía, el submarino. Y Barcelona es la ciudad de los prodigios. Y otras pues fueron Los Intocables de Brian De Palma, o La muerte entre las flores de los Coen, o El camino a la perdición de Sam Mendes, ¿no? Para mí son películas claramente de referencia, ¿no? Está Cotton Club, que era una película también de referencia, pues la de Chicago, ¿no? Es decir, siempre asociamos los años 20 pues a la locura, al desenfreno, al cabaret, ¿no? Al ragtime, al Charleston. Y vosotras, niñas, un poquito más de garbo, ¿eh? El público quiere culos, pero quiere culos vivos, no culos muertos. Estoy viendo culos muertos y quiero culos vivos. Si quisiera culos muertos, iría por las coristas a la morgue. Que aquí también existía el cuplé, que era muy nuestro y que estaba muy de moda. De hecho, La pulga, que es el que se interpreta, era el hit, ¿no? de la época en ese momento, ¿no? Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Me gusta mucho que la música también forme parte un poco de contar nuestra historia y saber de dónde venimos. Yo creo que eso forma parte de ver que era una Barcelona nueva, que era una Barcelona en plena efervescencia y que era uno de los centros europeos más importantes del ocio. Nena, eres la estrella del Edén. Lo sé, y lo siento, varón, pero me he enamorado. ¿Te has enamorado? La corista de segunda, la que convertí en una estrella invirtiendo mi tiempo, mi trabajo, mi dinero, mi esfuerzo, se ha enamorado. Y probablemente me va a decir que me abandona. Hacia aquí venían grupos y actuaciones que no iban a París o que no iban a Berlín, venían aquí. Entonces, porque era un núcleo y venía gente de toda Europa pues, para ver números que no existían en otros lugares, ¿no? Y no creo que hubiese buenos y malos. Yo creo que había gente que buscaba su lugar y que buscaba que le escucharan y que de alguna manera buscar su sitio, ¿no? Ese cabrón cuenta con el respaldo de Martínez Anido y de la patronal. Hay que quitarse de medios, hijo puta. No podemos hacer nada, nos meteremos en un lío. A menos que lo hiciéramos pasar por un atentado anarquista. Bueno, ya nos encargaremos del varón. A cada cerdo le llega su San Martín. Hay gente que lo consigue de una manera honesta, otra gente deshonesta y bueno, ahí se ve un poco cómo la gente joven empuja para conseguir las cosas muy rápido y cómo la gente veterana que ha vivido esos problemas en primera persona pues intenta de alguna manera contemporizar, ¿no? y intentar llegar a los lugares de una manera más segura y no tan rápida que lo que traen son problemas, ¿no? Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales. Tampoco te fíes de los que sí los tienen. Yo no quiero decir esto es malo, esto es bueno. A mí cuando me dicen que hay que hacer un tipo de cine o hay que ir a ver una película en concreto, me raya. Y digo, ¿pero por qué? ¿Sabes? ¿Por qué hay que hacer esto? Y por qué, ¿sabes? Ese tipo de... Pues eso lo llevamos hoy en día a todo, ¿no? Es decir, hay que hacer esto, hay que decir... No, todas las propuestas son buenas. Yo creo que luego la gente que escoja la que le dé la gana, ¿no? Cuanto más libertad tengamos, pues mejor. Por aquí pasan políticos, militares, criminales, policías... Yo lo sé todo de todo el mundo. En este caso, yo lo que quería contar era que, de alguna manera, no quería perder la trama principal, que era una película de un thriller de aventuras, ¿no? Pero no quería perder ese carácter y ese contexto histórico y de reivindicación de cada personaje, ¿no? Y de cada sector de la película. Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación. Deberías unirte a nosotros. Nosotros tenemos armas y vamos a actuar. Se habla de más de 1000 muertos, gobernador. Ustedes, los de la prensa, siempre tan catastrofistas. Bueno, críticas claro que va a haber. Si critican a los grandes, no me van a criticar a mí, claro, ¿sabes? Es decir, normal, ¿no? Y forma parte de nosotros como personas y yo creo que es positivo que critiquen. A mí lo que no me gusta es que se machaque algo con saña, sin mucho sentido, por el hecho de machacar algo, ¿sabes? O por el hecho de darte notoriedad en una red social. A mí eso, la verdad es que no me aporta mucho. Pero si hay una crítica constructiva y todos aprendemos y esta peli sirve para que
otros directores o directoras cojan los años 20 y le den una vuelta y cuentan historias maravillosas, pues oye, pues ya hemos dado un paso, ¿no? Yo creo que lo importante es que el espectador tenga muchos géneros donde escoger y vaya al cine. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, 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 les autres on s'en fout. Elisa, 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 rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, ah non, vraiment, Elisa. El que canta es Serge Gainsbourg, Elisa, una canción que compuso para la película francesa El Horizonte, protagonizada en 1967 por Jacques Perrin. Nuestro siguiente protagonista era también muy polifacético, como Gainsbourg. Actuaba, dirigía, escribía guiones, componía música. ¿Queréis saber de quién se trata? Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Esta semana nos hemos topado con un aniversario curioso. El próximo martes, día 23, se cumplen 100 años de la boda de Charlie Chaplin con Mildred Harris, la que fue su primera esposa. Eso nos ha hecho releer nuestra enciclopedia para recordar la complicada vida sentimental y matrimonial que tuvo este gran genio del cine. Él fue el primero, la primera gran estrella internacional del cine, y por lo tanto el primer objeto también de especulaciones y escándalos en la por entonces naciente comunidad hollywoodiense. Chaplin fue siempre un personaje incómodo para el gobierno norteamericano. Esta gran estrella del teatro y el cine, este extranjero que ha disfrutado de la hospitalidad de nuestro país durante 30 años y ni siquiera una sola vez, se ha dignado a pedir la nacionalidad americana. Esta es la clase de cosas que conducen al comunismo. Sus películas criticaban ferozmente la injusticia y sus ideas progresistas le hicieron blanco de las persecuciones del FBI y el comité del senador McCarthy. Pero no solo eso. No fueron solo tus charlas rojillas o tus discursos o las donaciones las que te llevaron al exilio. No. ¿Sabes qué fue, verdad? ¿Qué? El sexo. Su comportamiento sexual siempre fue motivo de escándalo para la sociedad bien pensante norteamericana. Chaplin tenía un éxito enorme con las mujeres. Muchas de las actrices de la época fueron antes o después amantes suyas y la leyenda cuenta que poseía unos atributos sexuales de superdotado. Él mismo siempre se refería a su pene como la octava maravilla del mundo y aseguraba que podía hacer el amor varias veces cada día. Eres un mago con las mujeres, no cabe duda. Pero la verdad es que Chaplin no se interesaba por las mujeres. Las usaba como juguetes que desechaba cuando tenía otras cosas que hacer. En cierta ocasión dijo: quiero encontrar a una mujer que comprenda que el trabajo creativo absorbe todos y cada uno de los átomos de un hombre. Cuando trabajo, me olvido por completo de ellas. No tengo ninguna energía, ningún amor que darles. Quizá por ello casi todos sus matrimonios fueron un desastre, pero también, sin duda, por su irrepetible afición por las adolescentes. Tengo 16 años. Bueno, eso ya se te pasará. Esa pasión al borde de la pedofilia le trajo innumerables problemas. Tenemos que afrontar el problema, Charlie. Toda tu vida te has encamado con crías. Estas fueron las 5 mujeres que marcaron su vida. La tonta. La conoció en una fiesta a finales de 1917. Se llama Mildred Harris. ¿Es actriz? Oh, sí. Una actriz infantil. Tenía apenas 15 años cuando Chaplin la convirtió en su amante.
Mildred era una adolescente muy hermosa, pero también, según dijo literalmente Charlie a su amigo Douglas Fairbanks, una estúpida con el coeficiente mental de una vaca. Sin embargo, cuando la chica le informó que estaba embarazada, Chaplin la pidió en matrimonio, ante el asombro general de sus amigos. ¿Seguro que es tuyo? Eso espero. Hay formas de salir de esto, solo hace falta dinero. En mi tierra, esa no es una opción. Además, quiero una familia. Pues vas a tenerla dentro de muy poco. El embarazo resultó ser una mentira para cazar al director, pero poco después Mildred quedó embarazada de veras y dio a luz a un niño deforme que murió a los 3 días. Sin hijos de por medio, Chaplin no encontró ningún motivo para mantener ese matrimonio y pidió el divorcio. Entonces la tonta se reveló lista y consiguió sacarle a la estrella una verdadera fortuna, prácticamente la mitad de sus bienes. ¡Charlie! ¿Qué? Despierta, quieren embargar la película. ¿Quién? Esa dulce mujercita tuya. Resulta que sus abogados le han informado de que es un bien. La niña de mamá. Con el siguiente matrimonio no le fue mucho mejor. Leyendo su biografía es evidente que Chaplin guardaba un mal recuerdo de Lita Grey. Lita fue tu segunda esposa, ¿de acuerdo? Te dio 2 hijos a los que adorabas. Este libro tiene más de 500 páginas. Y a ella solo le dedicas 5 líneas. ¿Por qué? Yo odiaba a esa zorra. Oh, vamos, si apenas era más que una niña. 6 años nada más tenía cuando su madre se la presentó a Chaplin en un restaurante. A partir de entonces el director se convirtió en su protector, incluyéndola en varias de sus películas. Cuando la niña creció lo suficiente, la convirtió también en su amante y nuevamente se repitió la historia anterior. El FBI creyó entonces haber encontrado un motivo para atrapar al ya demasiado libertino Chaplin. ¿Qué edad tiene esta? Pues es menor de edad, que es lo que importa. Cuando dé a luz le acusaremos de corrupción de menores. Un escándalo así le destruiría. Aprecio mucho su celo, señor Seeley. Pero Chaplin y la señorita Grey se casaron ayer en México. Si solo se acostara con ellas, todo sería mucho más fácil. Chaplin, obligado por su suegra, se casó con Lita Grey en México. El matrimonio fue un desastre desde el principio. Con la excusa de proteger a su hija, la madre se instaló en la casa, convirtiendo en un infierno la vida del director. Cuando al fin llegó la petición de divorcio, ambas, madre e hija, presentaron un documento con 52 quejas numeradas, que iban desde la infidelidad al abandono temporal, pasando por detalles concretos de su vida marital, como los requerimientos de Chaplin para que la chica practicase con él el sexo oral, una práctica que, según las leyes de California de la época, estaba penada hasta con 15 años de cárcel. Para evitar mayores escándalos, Chaplin tuvo nuevamente que rascarse el bolsillo y ceder buena parte de su fortuna. La Independiente. Soy Paulette Levy. ¿Quiere una copa, señorita Levy? Ya tengo una. ¿Y un abrigo de piel? Paulette Levy, más tarde convertida en Paulette Goddard, era algo mayor que las anteriores. Tengo 21 años. Demasiado vieja para usted. Sí, tenía 21 cuando conoció a Charlie, que por entonces ya había cumplido 43. La señorita Goddard no solo era una mujer jovial e inteligente, sino una excelente actriz que Chaplin utilizó en sus películas Tiempos modernos y El gran dictador. Es usted el único que se ha enfrentado con ellos. Eso es lo que todos deberíamos hacer. Si nos uniéramos, podríamos turrarles. Su relación siempre fue un misterio. Al parecer, se habían casado en secreto en China en 1936, pero la gente no sabía exactamente si formaban un matrimonio o no. No es nada confuso, verás. Cuando todos nos creían liados, estábamos casados. Y ahora que todos saben que estamos casados, nos estamos divorciando. Las razones del divorcio fueron la negativa de la actriz a que Chaplin controlara su carrera y el verse ignorada cada vez que el director se sumergía en una nueva película. ¿Perdiste así a tus otras mujeres? Creo que sí, pero pregúntaselo a ellas. El final, no obstante, fue esta vez amistoso y el director siempre tuvo palabras de cariño para ella. Paulette, era maravillosa. ¿Te refieres a su personalidad? No, ella fue la única que no me sacó una fortuna. La loca. Redondeces superiores sumamente desarrolladas. Así describes a Joan Barry en tu libro. Sí. Joan Barry era una pelirroja espectacular de 22 años a la que Chaplin intentó convertir en actriz, convencido de su talento, pero lo que de verdad descubrió fue una personalidad trastornada. Empezó a sufrir una especie de depresión. Le dio por conducir hasta mi casa, borracha, en mitad de la noche. La detuvieron, se cargó de deudas, montó escenas.
Y como te he explicado, me negué a tener tratos con ella. En una ocasión le tuvo preso en su habitación durante horas, apuntándole con un revólver. Chaplin intentó deshacerse de ella con dinero, pero Joan volvía una y otra vez. ¿Cómo pudiste ser tan tonto, Charlie? Te liaste con una loca con muchas identidades distintas que era una embustera, promiscua y vengativa. Y quizá por única vez en tu vida no le propusiste el matrimonio. Una noche que intentaba escalar la ventana del director, Chaplin llamó a la policía y Joan fue arrestada y condenada a 30 días de reclusión. Por fin Chaplin pensaba que se había librado de ella cuando un día recibió la noticia. ¿Qué ocurre? Verá, no estoy muy seguro, pero acaba de llamar la señorita Barry. Quería que le dijera, señor, que está embarazada, señor. Joan Barry exigía una compensación millonaria por ese hijo que atribuía a Chaplin, aunque éste la obligó a realizar una prueba de paternidad. Se acabó. El análisis ha demostrado que el bebé no es mío. Se equivocaba, la prueba no sirvió de nada. El jurado del proceso al que Chaplin fue sometido la ignoró por completo. La escandalosa fama sexual del director pesó mucho más. Las esposas y madres de todo el país les están observando. Observan para ver cómo le paran los pies a Chaplin. Dormirán bien la noche que le den a este bebé un apellido y le demuestren a este libertino que la ley le afecta a él tanto como a los vagos de los barrios bajos. Chaplin fue condenado a mantener a la hija de Joan Barry hasta que ésta cumpliera 21 años. Las fotografías de aquel juicio nos muestran a un Chaplin envejecido y totalmente derrotado. El actor tenía ya 56 años. Afortunadamente por entonces conoció a la que acabaría siendo el gran amor de su vida. La definitiva. Señor Chaplin, soy Ona O'Neill. Ona era hija del dramaturgo Eugene O'Neill y también era menor de edad cuando Chaplin se enamoró de ella. Esta vez, sin embargo, no hubo problemas. Se casaron y juntos se fueron al exilio en Suiza, huyendo de las persecuciones del FBI. Ona y Charlie tuvieron 8 hijos en común, el último de los cuales vino al mundo cuando Chaplin ya había cumplido los 72 años. En su biografía, el director escribió: si hubiera conocido a Ona o a una chica como ella cuando era joven, nunca habría tenido problemas con las mujeres. Toda mi vida estuve buscando a alguien como ella sin saberlo, y solo en la vejez me di cuenta de lo equivocado que siempre estuve en cuestiones de amor. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Algunos seguro que habéis reconocido esta música. Es el tema principal del Drácula de Francis Ford Coppola, compuesto por Wojciech Kilar. Pero ya sabéis que ahora no toca terror, sino comedia. Bourbon ha cambiado esta temporada los escalofríos por las risas. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal, amigos? No os hablé de ella hace un par de años cuando hice aquella sección de asesinos en serie, pero hoy me he acordado de esta mujer. Se llamaba Amy Archer Gilligan y en los primeros años del siglo XX fue la propietaria de un hogar para ancianos en Connecticut. La buena señora se dedicaba a envenenar con arsénico a los ancianitos que vivían en su residencia, tras conseguir, eso sí, que le donaran fuertes sumas de dinero.
Al final fue un familiar de uno de esos ancianos quien puso a la policía sobre la pista de esta asesina en serie, que acabó siendo juzgada y condenada a cadena perpetua por 5 crímenes probados, aunque había indicios de que fueran muchos más. Pues bien, esta tétrica asesina en serie inspiró la obra teatral en la que se basa la película que os traigo hoy, Arsénico por compasión, dirigida por Frank Capra en 1941. La acción nos lleva a Brooklyn, Nueva York, a una tranquila calle próxima al cementerio. En una de las casas viven las hermanas Brewster, a las que todos en el barrio consideran 2 adorables ancianas. Son las 2 ancianitas más dulces y más buenas que conozco. Viven como fuera de este mundo. Son como un perfume de violetas. Sí, efectivamente, son 2 angelitos. En su puerta vemos que hay un cartel de se alquilan habitaciones, quizá porque necesiten dinero. Y puedes apostar a que si llega alguien buscando alojamiento no se irá sin haber comido bien y con un par de dólares en el bolsillo. Así es como impulsan a la gente a hacer el bien. Pues bien, esas 2 ancianitas son las protagonistas de una de las comedias más divertidas de los años 40. Comedia que explota cuando su sobrino, un crítico teatral al que da vida Cary Grant, descubre que sus tías tienen una fea costumbre. Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana. Sí, querido, ya lo sabemos. Sí. ¿Qué lo sabéis? De sobra, sí. ¿Queréis decirme cómo murió? Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. Pero ¿y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. Arsénico por compasión es la adaptación al cine de una obra teatral de mucho éxito, Arsénico y encaje antiguo, escrita por el dramaturgo Joseph Kesselring. Sí, vaya obra. Cuando se levanta el telón, lo primero que se ve es un cadáver. Después se ven otros cadáveres, o si no se ven, por lo menos se intuyen. Cuando dices otros, ¿quieres decir otros? ¿Más de un otros? Sí, querido. Vamos a ver, este hace el número 11, ¿no es así, Amy? No, querida, este hace el número 12. Amy, cariño, creo que te equivocas. Con este son solamente 11. No, Marta, recuerdo muy bien que cuando llegó el señor Hoskins, se me ocurrió pensar que con él llegaría a la docena. En 1941, Frank Capra quería hacer una película pequeña, barata y divertida. Venía de rodar cintas como Caballero sin espada o Juan Nadie y quería filmar algo sin ningún mensaje social. Vio entonces la obra en Broadway y decidió adaptarla al cine. Los derechos cinematográficos los tenía la Warner, así que le hizo una oferta difícil de rechazar. Rodaré la película en un tiempo récord. 4 semanas, ni un día más. No habrá extras, ni localizaciones, ni costes de transporte, excepto los viajes de 3 actores de Nueva York y 50 pavos al día para cada uno de ellos por gastos de manutención. Toda la película se rodará en estudio, en un solo plató y casi en un único decorado. Capra quería rodar la película de la forma más rápida y barata posible porque deseaba contar con la presencia de las 2 actrices que en esos momentos interpretaban en el teatro a las 2 ancianitas envenenadoras, Josephine Hall y Jane Adair. Las 2 actrices solo estaban disponibles las 2 semanas que el teatro de Nueva York cerraba por vacaciones. Verás, querido, por cada 5 litros de vino añejo pongo una cucharadita de arsénico, luego media cucharadita de estramonio y añado una pizca de cianuro. ¿Es un buen combinado? Sí. Y tanto es así que uno de los caballeros murió diciendo ¡qué delicioso! ¿Ah, sí? Muy amable por su parte. Una curiosidad, resulta que Jane Adair y Cary Grant ya se conocían. 20 años atrás, cuando el actor era un jovenzuelo que hacía de meritorio en una compañía de vodevil inglesa, había coincidido con la actriz en una gira, y durante la misma Grant cayó enfermo. Y fueron las sopas calientes que le preparaba y los cuidados que le dispensaba a Jane Adair los que le hicieron recuperarse. Creo que Marta y yo también tenemos derecho a nuestros pequeños secretillos. Arsénico por compasión comenzó a rodarse a finales del otoño de 1941, pero en el contrato de venta de los derechos decía que no podía ser estrenada hasta que finalizaran las representaciones teatrales, y esto no ocurrió hasta 3 años después, por lo que la película llegó a los cines en septiembre de 1944. Arsénico por compasión pertenece a las llamadas screwball comedies o comedias de enredo que triunfaron en Hollywood en los años 30 y 40.
Eran películas ligeras, con un ritmo frenético, personajes pintorescos, situaciones sin sentidos y mucha verborrea. ¿Quieres irte de aquí? Mortimer, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Quiero saber dónde estoy. Donde tú quieras, pero aquí no. Pero no íbamos a las cataratas del Niágara. Eso es, espérame allí. Espera tú un momento. Escucha, no puedes casarte conmigo y un minuto después echarme de casa. Cariño, yo no te estoy echando de casa. ¿Quieres irte ya de una vez? Aunque en el estudio querían de protagonista a Bob Hope, Frank Capra siempre quiso a Cary Grant para el papel protagonista. Grant era por entonces el mejor comediante de Hollywood y un seguro para la taquilla. ¿Quién hay dentro del arcón? Ya te lo he dicho, el señor Hoskins. No es el señor Hoskins. Mira. ¿Quién es este hombre? ¿Pretendes decirme que nunca habías visto a este hombre? Pues claro que sí. Vaya manera de presentarse. Todo el mundo cree que puede venir a morirse a esta casa. Ese hombre es un impostor. Y si ha venido para que le enterremos en nuestro sótano, está muy equivocado. En la obra teatral su personaje era más bien pequeño, así que los guionistas tuvieron que aumentar sus escenas y el número de sus diálogos para hacerle protagonista. Además, Capra le dio rienda suelta para que explotara todo su registro de muecas y gestos. ¡No beba! ¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au! Si veis la película, fijaos en una de las lápidas que vemos en el cementerio de Brooklyn. Lleva el nombre de Artie Leach, que era el verdadero nombre de Cary Grant. Uno de los aciertos de la película es su excelente plantel de secundarios. Tenemos que darte buenas noticias. Tienes que ir a Panamá y excavar otra esclusa para el canal. Encantado. Eso está bien. Muy bien. Me prepararé enseguida para el viaje. ¡Carguen! Ya hemos hablado de las dos ancianitas, pero también tiene un papel muy destacado John Alexander, que también formaba parte del reparto de la obra de Broadway y que daba vida al hermano loco de Cary Grant, que se cree el presidente Theodore Roosevelt. ¡Hola, Mortimer! ¿Cómo está, señor presidente? Estupendamente, gracias, estupendamente. ¿Qué noticias me trae? Solo esto, señor presidente, que el país le apoya totalmente. Sí, ya lo sé, ¿no es magnífico? Bien, adiós. Me voy a Panamá. Adiós, señor presidente. Una nueva compuerta en el canal, ya sabe. También podemos ver en la película a una de las caras más populares del cine de misterio y terror, haciendo esta vez una comedia. ¿40 años? ¿1,60? ¿65 kilos? ¿Ojos saltones? Con aspecto de ratón. De esta no escapo. Es Peter Lorre. Pero el rostro que se lleva la palma en la película no es el suyo, sino el de este otro personaje. ¿Qué es eso? Parece un muñeco de barraca de feria. ¿Qué es? Es tu hermano Jonathan. Jonathan, el hermano psicópata de Cary Grant al que da vida el actor Raymond Massey y del que todo el mundo hace bromas con su cara. Mi cara. El doctor Einstein la ha cambiado. Me hizo la cirugía estética. Pues yo he visto esa cara en alguna parte. Davy, ¿te acuerdas de cuando llevamos al cine al pequeño Schultz? Y yo me asusté tanto. Era esa misma. Esa fue una de las novedades del guión. Resulta que en el teatro ese papel lo interpretaba Boris Karloff y a los guionistas les pareció una buena idea jugar con ese hecho. Y así es como lo describían. Se parece a Boris Karloff. Cuando se estaba terminando la película se produjo el ataque japonés sobre Pearl Harbor. Cary Grant decidió donar todo el sueldo que iba a cobrar al esfuerzo bélico y Frank Capra fue movilizado y tuvo que pedir unas semanas de permiso para acabar de montar el film. Por las noches, un sastre del estudio le preparaba los uniformes. ¿Quiere ayudarme a preparar mi equipo? ¿Su equipo? Sí, su equipo, hacer su equipo, ya sabe. Y traiga mi trompeta. Poco tiempo después, Capra se incorporó al ejército y allí dirigió hasta 8 documentales sobre la contienda. En el cajón quedó esperando hasta que pudo estrenarse Arsénico por compasión, su película más divertida. Una de las mejores comedias de humor negro de la historia, repleta de situaciones disparatadas y personajes inolvidables. ¡Carguen! ¡Carguen contra el fortín! ¿El fortín? La escalera para él es la colina de San Juan. Curiosamente, aunque la película fue un éxito y Cary Grant no puede estar más divertido en ella, el histrionismo del que hace gala avergonzaba un poco al actor inglés, que decía no soportar verse en esta película y que por ello la consideraba la menos favorita de todas las que había rodado. Y es cierto que Cary Grant está pasado de vueltas en la película, pero de eso se trataba, y a mí me encanta verle así. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Son casi las 6 y toca marcharnos. Empezábamos con Brokeback Mountain de Ang Lee
Y vamos a terminar también con el director taiwanés, ya que hoy nos despedimos con esta canción de la película Tigre y Dragón, que interpreta la cantante hongkonesa Coco Lee. Feliz domingo a todos y hasta la semana que viene. 让我想你，不相信过来谁明白，怕眼睁开你不在，爱人心深如海，带我去。 永远。